Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, ni creído que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Seguidamente podremos ver más de esta gran verdad según se revela en los escritos del profeta Isaías. Bienvenidos al estudio de la serie Isaías, Consolaos, pueblo mío. Ingresamos a la lección 12, el deseado de todas las gentes. En esta semana memorizaremos Isaías capítulo 60, versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los capítulos 59 al 61 de Isaías nos hablan de la tendencia humana al pecado y sus consecuencias. También nos hablan de la tendencia divina al perdón y del plan de salvación. Igualmente, nos presentan el llamamiento universal al arrepentimiento, tanto por parte de Dios como de su pueblo, y las consecuencias de rechazarlo. Ingresemos al estudio de la lección El deseado de todas las gentes. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Ante la pregunta ¿por qué no hiciste caso y no te diste por entendido? Según Isaías 58, versículo 3, Dios responde: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59:1. A continuación, en el versículo 2, aclara que el problema no está en Dios, sino en el hombre. El pecado crea una separación entre Dios y el hombre. Ante esta separación, el hombre huye, alejándose de Dios y entregándose más y más al pecado. Génesis 3:8. El hombre sintió la presencia de Dios y se escondió. Lo mismo sucede hoy. Mientras sigamos arraigados en nuestros pecados y no querramos ir hacia Dios, es decir, escuchar la voz suplicante del Espíritu Santo, seguirá existiendo una barrera infranqueable entre Dios y nosotros. Hemos de reconocer nuestra condición de pecadores e ir en busca del Salvador, e ir en busca de Jesús.
No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dios nos ofrece el perdón, pone al alcance de cada uno de nosotros el perdón. ¿En qué se basa la redención? ¿En qué se basa el perdón? 1. Si la base es dejar la iniquidad, es decir, dejar de pecar, tengo un grave problema, pues no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:12. Esta es una condición que hay que tenerlo muy claro. No podemos ser santos por nosotros mismos para recién buscar a Jesús y aceptarle como nuestro Salvador. 2. Si la base es aceptar el ofrecimiento del perdón dado por Dios, estamos en el buen camino. Isaías 1:18, Jeremías 31:34. Además es gratis. Romanos 3:24. Hemos de aceptar a Jesús así como estamos, así como somos, y una vez que lo aceptamos, Él nos enseñará cómo debemos vivir, qué cambios, qué reformas hacer en nuestra vida. Pero para aceptarlo, lo aceptamos en la condición actual. ¿Qué significa volverse de la iniquidad? Por supuesto, para aceptar el perdón debe existir arrepentimiento y deseo de abandonar el pecado. Hechos 3:19. La fe por la que somos salvos se manifiesta por nuestras obras. Santiago 2:18. Reconozco mi condición de pecador, me arrepiento de mis pecados y me presento ante Jesús así como soy, en la condición en la que estoy, pero he confesado mis pecados. La gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. La fe obra por el amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, aparecen las buenas obras. La fe simplemente es creer y hacer. La fe tiene frutos. Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. La obra de los redimidos alumbrará a toda persona que está alrededor de ellos. Los que hemos sido iluminados por la luz de la redención debemos reflejar esa luz e iluminar al mundo con ella. Mateo 5:14. Veamos algunos ejemplos de personajes que brillaron, que predicaron la palabra de Dios con sus hechos, con sus actos. Noé fue pregonero de la justicia para el mundo antediluviano. Segunda de Pedro 2:5. Abraham, en el pacto de Dios con Abraham, incluía una bendición para todas las naciones. La fe práctica hizo que Abraham se constituyera en el padre de todos los creyentes, en el padre de la fe, como dicen algunas versiones. Y Jesús
designó a la iglesia para que llevase el evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:18. A esa iglesia al cual pertenecemos tiene una misión, tiene una visión. Hay que preparar un pueblo y para ello los redimidos han de obrar. A todos los que acepten la redención, Dios les hace esta promesa: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60:19. Dios en nuestras vidas. Es nuestro privilegio abrir nuestros corazones y permitir que entre el Salvador. Alabémoslo por el resplandor de su presencia, llevemos la luz del sol de su amor sobre nuestros rostros e introduzcámosla en nuestras palabras. Entonces su gozo estará en nosotros y nuestro gozo será completo. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿En qué consiste la obra del Mesías durante el año de la buena voluntad de Jehová? ¿En qué consiste? Veamos algunas características. 1. Debía predicar buenas nuevas a los abatidos. 2. Debía vendar a los quebrantados de corazón. 3. Debía publicar libertad a los cautivos. 4. Debía publicar a los presos apertura de la cárcel. Y entiéndase presos no solo a los que están bajo barrotes, sino hay mucha gente que está preso en sus pecados, presos emocionales. Hay muchos tipos de cárceles. 5. Debía consolar a todos los enlutados, a todos los dolidos. 6. Debía dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Era esta obra exclusiva de Jesús? Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. ¿O también es nuestra labor anunciar el año de la buena voluntad de Jehová? Jesús mismo dijo: porque ejemplo os he dado para que hagáis como yo he hecho. Y al partir él nos dio la gran comisión de preparar un pueblo para el encuentro con él. Andad humildemente con Dios y pedidle que os muestre claramente la senda del deber. Cuando hable a sus representantes y les pida que sean obreros juntamente con él, estos harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra cuando se paró a leer las Escrituras en la sinagoga de Nazaret. Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. En los profetas menores encontramos con mucha frecuencia el día de Jehová, el día de venganza. ¿Cuándo será eso? En Nazaret, Jesús detuvo la lectura de Isaías justo antes de hablar del día de venganza. ¿Por qué? La obra de Jesús en ese momento no era juzgar al mundo. Juan 12:47. La venganza debía esperar. ¿Por qué? Porque llegará el día en que Dios tomará venganza de sus enemigos y ejecutará justicia. Isaías 63:4, Nahum 1:9, Segunda de Tesalonicenses 1:8, Apocalipsis 19:15. Y lo hará con completa equidad, de modo que toda la rodilla se doblará reconociendo la justicia divina. Isaías 45:23, Filipenses 2:9 al 11. Miren,
No es ahora el momento de esperar que se cumpla la justicia, sino que se nos invita a dejar la venganza en manos de Dios. Hoy lo que nos corresponde es presentar el mensaje de salvación, anunciar el mensaje de que Cristo viene. El juicio es obra de Dios. El separar el trigo de la cizaña es obra de Dios, no es nuestra. Nuestra obra es anunciar el mensaje, preparar un pueblo para el encuentro con Dios. ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. En conclusión, ¿cuál es el mensaje de nuestra lección? El deseado de todas las gentes es Cristo. A ese Cristo hemos de anunciar. Ese Cristo, cuando vino a la tierra, hizo su obra y nos dejó ejemplo de lo que tenemos que hacer. Dios purifica una sociedad injusta, quitando a los rebeldes y restaurando al remanente que se aleja de los pecados, que los ha separado de Dios. Debido a las bendiciones de la presencia de Dios, las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios y su pueblo para que también puedan disfrutar del tiempo aceptable de Dios que es proclamado y provisto por el Mesías. El deseado de todas las gentes ha de ser presentado a toda la humanidad. El deseado de todas las gentes ha de ser anunciado y predicado. Y cada una de las personas decidirá si lo acepta o no lo acepta. Yo lo acepto como mi Salvador. ¿Y usted? Que Dios te bendiga. Amén.